Buenas tardes, buenos días. Comenzamos una clase de fuerza funcional, la primera, y bueno, es para trabajar la fuerza, la cualidad física de la fuerza, que es tan importante en todo, en absolutamente todo, tanto si eres deportista como si no, vamos, cualquier persona necesita trabajar la fuerza y cada vez se demuestra más que es lo que más nos ayuda al día a día y además nos hace prevenir de futuras lesiones, etc. El trabajo de fuerza no solamente tiene una aplicación muscular, sino también cardiovascular, metabólica, etc., que pues, hoy en día es prácticamente la base de cualquier tipo de entrenamiento, y en nuestro caso, que es para estar en forma, pues también es muy importante, ¿no? Vale, vamos a utilizar hoy un palo de escoba, la colchoneta, lo que soléis usar, la goma o la banda elástica que os comenté, ¿no? en los horarios o en las clases anteriores, pues una goma o una prenda que sea bastante elástica, ¿vale? Y un banco, ¿sí? Eso es lo que vamos a usar. Y ya sabéis que los calentamientos a partir de ahora se hacen en la propia clase. Así que comenzamos. Colocas un pie adelante y el otro atrás, las dos plantas de los pies pegadas al suelo, que no se te muevan, que no se te separen, y flexionas las rodillas buscando la dorsiflexión, buscando que tire un poquito la zona de atrás del sóleo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia de pierna, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora extiendes los codos, separas un poco las piernas y bajas en una sentadilla, encajas las escápulas atrás al subir y bajas siempre con el codo extendido. 1, 2, 3, igual como una griega, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lleva las manos al frente y rota la columna. 1, 2, 3, mírate la mano atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora caminas con tus manos. Quedas en esta posición. 1, vuelves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora te quedas abajo, apoyas la rodilla derecha y adelantas la pierna izquierda. Puedes quedarte con la rodilla apoyada o no. Lo importante es dejar caer el peso de las caderas hacia adelante y desde aquí el mismo brazo de la pierna que está delante. Subes y rotas la columna introduciendo el brazo entre el derecho y tu cuerpo, ¿vale? Y quien quiera puede hacerlo con la pierna atrás y va. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna, igual con la otra. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Apoya las dos manos, puedes hacerlo con las piernas apoyadas, las rodillas apoyadas, extiendes 1, vuelves, 2, vuelves, o puede ser sin apoyar las rodillas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Camino con mis manos todo lo que pueda bajar sin que las rodillas se metan, con los codos por dentro, ¿vale? Con los codos por dentro de las rodillas. Y desde aquí elevo las caderas. 1, que puede ser hasta aquí, por ejemplo. 2, o hasta abajo. 3, cabeza hacia atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, te quedas ahí y sube muy despacito. Extiende arriba. 1, flexiona rodilla, baja, sube de nuevo. 2, de nuevo. 3, 2 más. 4 y 5. Ok, hecho. Nos preparamos, vamos a dejar preparada la colchoneta. Entre un ejercicio y otro vamos a hacer una plancha o la U, si no quieres la plancha. Recuerda, puedes usar la almohada atrás y apoyar. Tú vas a elegir entre este o esta plancha, ¿vale? Y vamos a hacer de este solamente 15 segundos entre un ejercicio y otro. Y empezamos con el primer ejercicio y el palo de la escoba. Extiendes tus codos todo lo que puedas, parecido al que estabas haciendo en el calentamiento, pero ahora subes y bajo los brazos con los codos extendidos, guiándote del palo de escoba, ¿vale? Fijaros, el ejercicio es este: yo bajo en sentadilla y hago una pausa aquí y vuelvo, ¿vale? Bajo en sentadilla, pausa y vuelvo, ¿sí? Ok, comenzamos. Fuerza funcional. ¿Por qué funcional? Porque vamos a hacer movimientos que involucran diferentes grupos musculares. No vamos a trabajar grupos musculares de forma aislada, sino que vamos a hacer un movimiento que trabaja cadenas musculares. ¿De acuerdo? Prepararse. En 10 segundos comenzamos. La posición de la sentadilla, punta de los pies un poquito hacia afuera. Recuerda que cada quien baja en función a su cuerpo, ¿no? Separa las manos un palma y media del cuerpo, codos extendidos y empezamos. Sin contar, cada quien lo hace a su ritmo. Pausa, pausa, pausa. Sigue tú. Molesta el collar. Va. Pausa, pausa. Inspiro, expiro. Te muestro el perfil. Ok, dejas, tú eliges la U, boca arriba, o la plancha. 15 segundos. Ok. Preparamos. Segunda vuelta ya. 3, 2, 1, ya.
elige el ritmo. Fíjate aquí que el codo no se flexione, ¿vale? Que esté extendido. Contrae la zona media siempre. Ok, venga, la U o la plancha, tú eliges. Ok, tercera vuelta, va, 3, 2, 1, lo muestro de perfil. Que no se metan las rodillas, recuerda, ¿eh? Haces fuerza siempre para que las rodillas vayan en dirección a los pies. ...30 segundos... Ok, plancha o la U. Vale, descansamos, primer bloque. Segundo bloque, siempre vamos a estar haciendo el mismo ejercicio aquí abajo. Vamos a seguir haciendo o la plancha o la U. Segundo bloque vamos a utilizar la goma o la prenda elástica. Si son unas mallas, pues colocas una pierna en el suelo y coges la otra pierna. Si es una goma que no tiene, es una sola pieza, ¿vale? Que no tiene dos extremos, pues doblas la goma y agarras las dos, ¿no? Las dos, toda la goma entera. Y si es una pieza como la que tengo yo, pues utiliza de esta forma. Vas a apoyar un extremo en el pie izquierdo y el otro extremo lo vas a sujetar a la altura de tu hombro, como lo tengo yo, flexionado de tu hombro derecho con tu mano derecha. Y vamos a hacer esto, fijaros. Vamos a bajar en una sentadilla y vamos a hacer un press, elevar siempre en una X. Imagina que estás trazando una línea recta entre tu pierna y tu brazo contrario, ¿vale? Y fíjate que no bascula, que no se flexiona de forma lateral la columna, que no basculan los hombros. Contrae la zona media para ello, ¿vale? Prepararse. 3, 2, 1, ya. Venga, adelante. 1 minuto. Baja todo lo que puedas bajar. Siempre y cuando los talones no se levanten, siempre y cuando las rodillas vayan hacia afuera. Mantén, controla el core. ¿Vale? Vamos a la plancha. Venga, recuerda que puede ser esto. Quien no quiera plancha puede hacerlo aquí, con almohada o sin almohada. Mantener, ¿eh? Solo mantener. Ok. Venga.
Al otro lado ahora. Antes estabas pisando la goma con la pierna izquierda y sujetándola con la mano derecha, ahora al contrario. La goma en el pie derecho y sujeta con la mano izquierda. Va. Ok, vamos, la U o la plancha, tú eliges. Ok, segunda vuelta, va. Estamos sudando ya. Piso la prenda con la mano, con el pie izquierdo, sujeto con la mano derecha. Bajo. Antes no lo dije, lo siento. Si no tienes una goma o una prenda elástica, puedes hacerlo con 1 litro de leche, una botella de agua, ¿vale? Lo colocas aquí en la mano. Es un poco diferente, pero bueno, puede ser un sustituto a tener un poco de tensión muscular, ¿no? Sigue tú, que creo que está vibrando algo por aquí. Venga. Ok, cambia. Igual. Vamos a la colchoneta, plancha o la U. 10 segundos solo. 9. Ok, cambia ahora. La piso con la mano, con el pie derecho y la sujeto con la mano izquierda. Va, prepararse. ...15 segundos, recuerda una línea entre la pierna y el brazo contrario, que no basculen los hombros. Ok, la plancha, venga, o la U. Muy bien. Descansa. Vale. Cada uno de estos ejercicios, al final, vamos a hacer una única vuelta, todos juntos, ¿vale? Aprovecha para hidratar y os explico el tercer y último ejercicio, que es un combo, una mezcla de varios, y que vamos a usar el banco. Os explico, Puedes sustituir siempre, ya lo sabéis, y quien no lo sepa, puedes sustituir la zancada atrás, el lunge, por una sentadilla, ¿vale? Quien lo necesite, puede hacerlo. Si vas a hacer el lunge atrás y vas a hacer la zancada atrás, hacemos primero, siempre con una pierna, y si la sustituyo con la sentadilla también. La primera vuelta es pierna derecha, misma pierna derecha, subo, bajo, busco una plancha apoyándome en el banco, y aquí tú puedes elegir entre mantener la plancha
volver y hacer la segunda repetición, o en la plancha hacer un fondo que puede ser cortico, puede ser flexionar los codos un poquito solamente, controlando mucho el core, la zona media, evitando que bascule la cadera, ¿vale? Ok, prepararse. 3, 10 segundos antes de empezar. 9, 8, prepárate. Puedes sustituirlo por la sentadilla. Va. O hacerlo zancada. Pierna derecha atrás, misma pierna arriba. Bajo, plancha, quien quiera. Y de nuevo. Plancha. Puede ser quedarte aquí sin bajar en el fondo. Atrás. Siempre la misma pierna. Ok, suena el pitido, la U o la plancha, ya lo sabéis, el que hacemos siempre en el medio. Vale, vamos con la pierna izquierda ahora, igual, va, pierna izquierda, este lo puedes sustituir por una sentadilla, ¿recuerda? Izquierda sube, plancha, y si quieres, fondo. Izquierda, plancha, con fondo o no, plancha atrás, venga, ok, pitido, abajo, recuerda que puede ser boca arriba la U. Ok, segunda vuelta, pierna derecha, venga, arriba a la derecha, plancha, mantienes y vuelves si quieres, o pequeña flexión o al fondo. Ok, vamos abajo. Venga, esto ya lo sabes. Completando. Último bloque, el último ejercicio. A falta de todo junto, como dije. Venga, pierna izquierda. Atrás. Arriba a la izquierda. Y tú eliges qué hacer aquí. Dejarte hasta aquí o acá. Primero,
Venga. Vamos. Ok, abajo. Y mantienes. Ok. Vale, he hecho los 3 ejercicios principales. Y ahora vamos a hacer esa última vuelta que mezcla todos. 1 minuto cada uno. 15 segundos entre uno y otro, 15 segundos que van a ser aquí abajo. Ya sabes que puedes elegir la U boca arriba con la rueda atrás o no, o la plancha, que es la que estoy haciendo yo. Prepararse. Recuerda, deja la prenda elástica, y si no puedes no tienes una prenda elástica, puedes sustituirlo con una botella de agua y el ejercicio lo haces aquí. ¿Sí? Bajas. ¿Sí? Sería de esta forma. Un poco diferente, pero es un sustituto, una posibilidad. ¿Vale? El primero, yo lo recordáis, ¿no? Con el palo de escoba. 3, 2, 1, va, ya. Pausa. Esos codos extendidos. Una más. Ok. Colchoneta. Cada vez que hagas un ejercicio, excepto este que estoy haciendo ahora, el anterior es la última vez ya que lo haces. Cada vez que hagas un ejercicio, última vez. Va. Pisas la prenda con la pierna izquierda y sujetas con la mano derecha la goma o el bidón o el peso, una pesita que tengas. Va. Contrae los hombros a la misma altura. Dibujas una línea entre tu brazo y tu pierna contraria. Al mismo tiempo que bajas la mano, bajas en sentadilla. Al mismo tiempo que subes, terminas el movimiento arriba. Ok, cambias. Igual al otro lado. Va. Sigue. Sudando yo ya,
Venga, 15 segundos. Colchoneta. Tú eliges la U o la plancha. No pasamos de 10-12 segundos aquí, más seguro. Vale, vamos allá. Pierna derecha o lo sustituyes por la sentadilla. Venga, derecha, derecha arriba. Tú eliges quedarte aquí, flexionar un poco o bajar. Misma pierna. Venga, continúa. Ok, pausa. 5, prepárate. 4, cambiamos de pierna. 3, último ejercicio, terminamos en la colchoneta. Esos 10-12 segundos. Y ya. 3, 2, izquierda. Venga, que es el último. Ok, la colchoneta, la U o la plancha. Venga. Ok. Muy bien. Primera de fuerza funcional. Hacemos una vuelta a la calma sin pretender estirar de forma pasiva, que eso lo haremos de forma pasiva más enfocado a recuperar. Ahora es unos movimientos para volver a la calma, para que se calme la intensidad. Y los estiramientos de forma pasiva para recuperar los haremos en la clase de recuperación enfocada para el fin de semana, ¿no? Vale. Muy bien. Movimientos para calmar la intensidad. Me arrodillo, inspiro, expiro y estiro. A un lado, al otro, arriba, abre atrás, cambia, arriba, abres, de nuevo inspiras, caminas con tus manos, extiendes, vuelves, adelantas pierna izquierda, bajas las caderas estirando el psoas, atrás, una vez más, cambias, igual con la otra, bajas caderas, estiras, que apoyas, dejas caer glúteos en talones,
Curvas tu espalda adelantando las manos, metes la cabeza. Vale, caminas, extiendes. Cuadrupedia y de nuevo atrás. Una vez más. Atrás. Caminas con tus manos, apoyas los dedos de los pies y muy despacito subes zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas. Básico. Hecho, primero fuerza funcional. Si podéis hacerlo los jueves y seguís esa progresión de primer día, lunes movilidad más cardio o más bici si tienes, martes glúteos y nada más, miércoles haces core y lo mezclas con un cardio o la bici si tienes, jueves fuerza funcional y nada más, viernes o bici o un cardio y que voy a grabar y luego ya fin de semana recuperación. Ese es el orden recomendado por mí. ¿Que quieres cambiarlo? Escríbeme y yo te puedo ayudar a cómo cambiarlo, ¿vale? Muy bien, nos vemos en la próxima. Adiós.